La salida procesional de la Virgen del Rocío vuelve a obrar el milagro de convertir el clamor de una multitud en el diálogo más íntimo, sincero y silencioso de cada romero. El tiempo se vuelve eterno cuando ella cruza el umbral de su santuario. Para quien esto escribe, la llegada de este día grande trasciende la mera crónica periodística. Es la certeza absoluta de que el sueño tantas veces acunado en la distancia vuelve por fin a cumplirse. Verla avanzar sobre el mar de devotos, mecida por el amor de su pueblo, es el regalo anual que da sentido a toda la espera y que justifica cada una de las jornadas de mis anhelos. La procesión, que avanza entre una marea humana, nos desborda el alma, donde cada rincón de la aldea se convierte en un contenedor ingente de emociones, promesas cumplidas y súplicas desesperadas. En medio de ese bendito estruendo, donde miles de gargantas rompen en vítores y rezos, se produce el verdadero milagro de la fe. No hace falta levantar la voz ni abrir los labios para ser partícipe de su gracia. Las cargas y los anhelos más profundos que porto en el corazón son plenamente escuchados por la Virgen, aunque en su presencia me falten las fuerzas y no sea capaz de articular palabra alguna. Su mirada lo comprende todo, recordándonos que el silencio de un hijo es, a veces, la oración más sincera ante las plantas de la madre. Esa comunicación invisible que no entiende de ruidos ni de empujones, es el hilo invisible que sostiene a tantos peregrinos en los momentos de flaqueza. Cuando las andas de plata se acercan y el rostro de la reina de las marismas se dibuja nítido ante los ojos, el mundo exterior desaparece por completo. Es en ese instante de conexión perfecta donde se depositan los dolores callados, las ausencias familiares y las gracias por los favores concedidos, sabiendo con certeza que ninguna de esas intenciones cae en el olvido. La procesión pasa, las carretas inician su regreso y la aldea recupera poco a poco su calma habitual. Pero el eco de ese encuentro mudo permanece inalterable en el alma. Volver a casa con la tranquilidad de haber sido escuchado, sin necesidad de discursos ni de grandes exclamaciones, es el verdadero triunfo de cada romería. La Virgen del Rocío acoge el suspiro de cada devoto y lo transforma en una fuerza renovada que nos acompañará fielmente hasta que el calendario decida, de nuevo, que es hora de volver a soñar con ella. Muy buenas noches, amigos. Les damos la bienvenida a este programa, seguramente uno de los más especiales de la Parada Rociera, que cada año además se espera con muchísimo cariño, porque desde hace la friolera de casi 16 se viene realizando puntualmente, una vez transcurrida la romería del Rocío, una vez ya los cuerpos más descansados, siempre se hace este programa especial dedicado solo y exclusivamente a la procesión de la Virgen del Rocío. Un acto, una efemérides de la que nosotros, todos los que formamos parte del grupo Azahara, tenemos la enorme suerte de haber estado siempre muy cerquita de ella, retransmitiéndola, contándosela a muchísimas personas que nos siguen y que están con los ojos fijos en la Virgen del Rocío, en ese día grande de su lunes, un lunes especial, que si grande es para nosotros, imagínense ustedes cómo lo es para su pueblo, el pueblo de Almonte. Por eso, cuando tantas personas nos escriben, cosa que nos llama mucho la atención, todo hay que decirlo, y me preguntan, Paqui, ¿cuándo vas a llevar a alguien que no sea de Almonte? Pues porque en este programa considero
que son los almonteños los que tienen voz y voto, y como dicen tantas sevillanas, como dicen tantos temas que luego nos encanta cantar con nuestros amigos, son los que la saben llevar. Y eso es lo que nosotros queremos conocer, saber de cerca, acercarnos, aprender, respetar, y eso se consigue hablando con la gente de Almonte. Cada año intento traer rostros nuevos desde hace, como les digo, casi 16 años, y hoy tenemos el enorme placer de recibir a dos personas muy queridas, muy conocidas en Almonte, y que además pues llevan lógicamente el amor a la Santísima Virgen en su corazón y lo llevan por bandera allí donde están, y el amor a su pueblo, a sus tradiciones, a sus costumbres y a esos siglos de historia que se vienen viviendo en el Rocío, y que ellos además han recibido ese legado, y bueno, pues les encantaría que sean muchos más los que lo hereden como ellos lo vivieron. Me estoy refiriendo a Mario Díaz, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Mario, bienvenido. Buenas noches, y agradecido por que me hayas invitado a tu programa. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y con nosotros Pedro Rodríguez Villa, Pedro Chico, que fue además también presidente de la Hermandad Matriz de Almonte. Pedro, un placer tenerte con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, como dice Mario, por invitarnos a los dos a estar aquí esta tarde para comentar, en la medida de nuestras posibilidades, la procesión de la Virgen de este año 2026. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, vamos a entrar en faena, como se dice en el argot taurino. Primero que nada, preguntándole, si tuvierais que decir en una palabra qué os ha parecido este año la procesión de vuestra patrona, ¿cuál sería? Pues yo, para mí, una palabra yo la definiría como una procesión agridulce, una procesión en la cual ha tenido, bajo mi punto de vista, dos etapas, ¿vale? La primera es la entrada del sin pecado de la Hermandad Matriz cuando el Rosario, en el Rosario, que hizo una entrada majestuosa, donde el pueblo estuvo unido, tuvo compromiso, hubo colaboración y llegó al altar como hacía muchos años que no había llegado. También parte de ese trabajo la ha tenido la Hermandad Matriz, por supuesto, y el hermano mayor, que ha encabezado a un grupo de acompañantes, de amigos y del pueblo y gente del pueblo que ha trabajado con él. Después, cuando la Virgen ha empezado a procesionar, pues la verdad, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de creo que muchísima gente del pueblo, no ha sido la mejor procesión que hemos tenido. No hemos sabido estar a la altura de la procesión, no hemos cuidado a la Virgen. Agridulce sería tu palabra. Agridulce es mi palabra. Pedro, ¿y para ti? Si tuvieras que decirlo como una palabra. Yo, como igual que Mario, estuve presente también en lo que es la llegada de nuestro sin pecado y en la salida procesional de la Virgen, y la salida me ha gustado mucho. Me gustó mucho más la del año pasado, fue mucho más rápida, pero la de este año también ha sido una salida buena. Quizá ya el último tramo de la procesión, quizá, como dice Mario, un poquillo agridulce, ¿no? Agrio en este caso, quizá por las circunstancias también, ¿no? Una cantidad ya de horas, el calor, todo eso incide también en que en la última parte no se haya desarrollado también como, por ejemplo, fue el año pasado. El año pasado entramos, llegamos a la puerta del santuario con la imagen de la Virgen
sobre las 11:30 de la mañana y este año hemos llegado sobre las 1:30, larga quizás, sí. ¿no? Entonces esas 2 horas de diferencia pues se nota también, ¿no? Y el calor también hace mella en la gente nuestra de Almonte, ¿no? Pero bueno, tenemos un compromiso, como dice Mario, el compromiso es que, bueno, que haga calor, que haga frío, que lo que sea, Almonte tiene que estar ahí y tiene que intentar, en la medida de sus posibilidades, de mejorar cada año la procesión. Vamos a ir, si os parece, viendo, conforme estamos hablando, pues imágenes que nos van a ayudar a situar un poco pues esa procesión que tanto nos llena y esperamos como lo mejor que nos puede pasar en la vida anualmente, y vamos a dar paso precisamente a las imágenes del Sin Pecado, llegando el Sin Pecado de la Hermandad Matriz, llegando a la explanada, entrando en el santuario, momento en el cual tiene lugar la salida de la Virgen del Rocío, cuando toman sus andas, que estamos ahí viéndolo. Antes, fuera de cámara, Pedro me comentaba, ¿podéis hablar? No hay orden, porque estamos en familia y podéis hablar cada uno. Antes me decías, Pedro, que echas de menos, aunque el amor a la Virgen está ahí y eso es indiscutible para vuestro pueblo, cosas que tú vivías hace 50 años, ¿no? Y yo te pregunto, os pregunto a los dos, ¿la salida de la Virgen es más dificultosa ahora por la masificación? Habéis dicho además que ha sido majestuosa, ¿no? Habéis empleado también esa palabra. Lo que es la salida os ha parecido muy bonita y es verdad que lo ha sido. Pero mucha gente coincide, qué difícil cada año la salida, cuánta gente. ¿Cómo valoráis vosotros en la actualidad la salida de la patrona de Almonte? Yo, vamos, bajo mi punto de vista, yo posiblemente cuando Pedro era presidente, o años antes, años después, fue cuando yo empecé a despuntar un poco ahí a las rejas, ahí a meterme, y mi recuerdo siempre ha sido de meterme con personas mayores, personas de edad, en los cuales ellos me dirigían un poco, como decir, yo echo de menos en que en el transcurso de los años, y es verdad que el Rocío se está masificando, la romería cada vez hay más gente, más fieles, y entonces se han sustituido, antes se quitaba un jarrón, una zarbe, se le quitaba, es decir, la Virgen tenía todo su altar compuesto. En aquellos años se iban quitando, con el paso de los tiempos, sí es verdad que se ha ido modificando este tipo de cosas, porque claro, la masa social que hay ahora mismo es mucho mayor que la que había antes. Entonces tenemos que, muchas veces decimos, tenemos que volver a lo tradicional, pero tenemos que estar con los tiempos actuales. Entonces hoy en día, a mí, una de las cosas que he hecho en falta, y lo veo cada vez más claro, es la falta de respeto hacia la gente de Almonte, la falta de compromiso que hay en los momentos que hay que estar con la Virgen, tanto en las rejas, que parece ser que vamos corriendo, nos vamos avasallando para sacarla y después la dejamos ahí. Es decir, tú si sacas a tu madre a pasear y tienes mucha prisa por sacarla, no la abandonas en la mitad del paseo, no la abandonas. Entonces es un punto que para mí creo que hay que reflexionarlo, y reflexionarlo desde Almonte, desde adentro, desde nuestro pueblo, de saber escuchar las vivencias de Pedro, de saber escuchar las vivencias de una persona que tenga 50 años, de saber transmitírsela al niño que tiene 15 años. Es decir, esa transmisión de valores a lo mejor no se está dando. Entonces ahí es donde creo que el pueblo de Almonte tiene que volver a recuperar su soberanía, y no solamente en la reja, sino en la reja
y en la procesión. Estamos viendo, por cierto, perdona Pedro, claro. Estamos viendo las imágenes que son una preciosidad. Siempre pone la carne de gallina cuando vemos a la Virgen en su paso y el pueblo de Almonte además pues en torno a ella y pone también carne de gallina pues esa masificación, ¿no? Esa masa social, como tú decías. ¿Qué opinas tú, Pedro, al hilo de lo que decía Mario? Bueno, yo creo que hombre, no podemos, como dice Mario, estamos en otra época distinta, pero la verdad es que también es importante volver a veces al pasado para poder también aprender de lo bueno que tenía la procesión hace 50 o 60 años. Y es importante que la gente vean imágenes también de aquellas épocas y puedan servir para poder trabajar de alguna manera o recuperar de alguna manera una serie de valores importantísimos que teníamos la gente nuestra de la generación de los años 40, la que yo soy. Yo observo de que la juventud llega al paso de la Virgen para llevarla a veces sin ninguna experiencia y sin ningún aprendizaje, y es importante el aprendizaje de los jóvenes. Entonces yo haría un requerimiento, un llamamiento a las propias familias, a los propios padres, para que de alguna manera, si ellos han vivido también la procesión, pues que le informen a sus hijos, que le digan cómo tiene que ir y cómo tiene que trabajar. Yo recuerdo en mi juventud, cuando yo tenía 16 o 17 años, que cuando yo empecé a ir a la procesión a trabajar, allá por los años mediados de los 60, pues yo salía de mi casa con una serie de recomendaciones de mi madre y de mi padre que me sirvieron para poder llegar al paso y saber cómo entrar y cómo trabajar y demás. Y eso es importante también, que ahora se recupere en la familia, ¿no? Los otros días recuerdo que salió un tema en la reunión que nosotros tuvimos de los jóvenes. Hace 3 años me recomendó un sobrino mío que yo me llevara a su hijo con 16 años para que yo le ayudara a meterlo debajo del paso de la Virgen. Y yo le dije, no, el niño va a venir conmigo, pero se va a dedicar solamente a observar, a aprender. Entonces lo tuve conmigo en el grupo ese que vamos trabajando con los sin pecados y eso delante de la Virgen. Al año siguiente me lo llevé a la salida de la Virgen, pero lo puse 3 o 4 filas por detrás de la columna para que observara cómo salía la Virgen y cómo funcionaba aquello, cómo funcionaba la gente de Almonte, cómo salía la Virgen. Y este año ha vuelto otra vez a venir conmigo, ha ido a la salida, ha estado conmigo trabajando en el grupo, pero a José Antonio y a Curro Tete le dije, ahora vamos a llevar a mi sobrino nieto al paso y vamos a decirle cómo tiene que llegar, cómo tiene que pedir, por favor, entrar y cómo tiene que trabajar. Y lo llevamos y entonces hicimos todo eso, que es importante que lo hagan con la gente joven. Porque enseñarlo a llegar, enseñarlo. ¿Tú consideras que ahora no se hace? Yo veo que mucha gente, no sé si coincide Mario conmigo, mucha gente joven con 15, 17 o 18 años llegan allí sin control de ninguna clase, sin saber, sin respetar a nadie, y eso es muy importante de que a la juventud se le informe y se le enseñe a cómo hay que trabajar en la procesión del Rocío. Vamos a ir viendo, mientras seguimos hablando, compañeros,
las siguientes imágenes que tenemos, que son precisamente bueno, pues cuando la Virgen empieza a visitar esas primeras hermandades, ¿no? Vamos por Huévar, Villamanrique, Pilas, Coria, etcétera, etcétera, y vamos a estar un ratito con la Virgen también mientras que estamos en esta tertulia de la procesión de 2026, hoy con Mario Díaz y con Pedro Rodríguez. Y ahí están ya esas preciosas imágenes que además nos aportan como dos puntos de vista. Yo no sé si incluso también varía el tipo de gente en unos horarios o en otros. No sé si quiero decir, en la salida está lógicamente en ebullición los nervios de su pueblo, de los mayores, de los jóvenes, todo. Durante la procesión, la noche, el amanecer, el día nos brinda estampas totalmente... Bueno, ¿qué te voy a decir a ti, Mario? Que además con tu cámara vas persiguiendo cada una de esos contraluces, ¿no?, que nos ofrece la imagen de la Virgen. Pero en la procesión yo creo que también se aprecia a lo mejor un tipo de gente en la nocturnidad, otro tipo de gente por la mañana. Estamos ahora con la parte nocturna, digamos, ¿no?, cuando todavía la Virgen sale de madrugada y ahí estamos con ella viéndola, ¿no? Sí, es cierto lo que tú, la reflexión que estás haciendo, porque lógicamente dentro del grupo del pueblo de Almonte, sí, cada persona hace su procesión. Hay personas que le gustan más pues la salida de la Virgen, otros le gustan más la cebuchá, o le gustan más la hermandad Huerva, la puerta de la camarista. Es decir, dentro de ese tipo de esta procesión, sí, hay muchas procesiones y hay muchos sitios donde cada uno... Lo que no se nos puede olvidar nunca es que no la podemos dejar sola. Es decir, claro, tenemos que tener en mente de que tenemos una procesión que está masificada, tenemos una procesión en la cual es posiblemente la única que se dé en el mundo, de que la gente de fuera, la gente de que no son de Almonte, se abalanzan sobre la Virgen intentando de tocar, yo no voy a entrar en devoción o no devoción, cada uno va con la devoción que tiene. Entonces ahí es donde fluye todo este tipo de cosas, donde hay un choque de fuerzas encontradas que no favorecen para nada la procesión. Es decir, yo soy de los que opino que en la romería del Rocío todo el mundo y todos los actores tienen su momento. Es decir, las hermandades tienen su momento cuando se presentan, después en los rosarios, en los diferentes actos, y el momento del pueblo de Almonte, el momento donde Almonte tiene que disfrutar y tiene que hacerse grande y poderle mostrar su imagen, lo más venerado, lo que más queremos, es la procesión. Y ahí es donde la gente de fuera tiene que comprender y tienen que entender que nos tienen que dejar trabajar, que nos tienen que dejar que le acerquemos a su sin pecado, le acerquemos a la Virgen. No, yo hago una reflexión desde aquí. Imaginemos una hermandad cualquiera, sí, me da igual, de la número 1 a la 127, cogemos una hermandad, la cogemos al azar. Y el pueblo de Almonte, cuando ellos van a presentarse, en la presentación oficial, pues decimos, bueno, pues nos vamos a abalanzar sobre la carreta todo el mundo. El boyero no haría su trabajo, los bueyes se espantarían, se formaría ahí un caos lo más grande del mundo, no avanzarían para adelante. Eso es lo que pedimos nosotros, el mismo respeto que nosotros tenemos por todas las hermandades, que nos lo tengan hacia nosotros. Es decir, que nosotros no vamos a ningún sitio a meternos debajo de un paso, a levantar, a tocarlo, a ningún sitio. Entonces, ¿por qué aquí ocurre? No se tiene ese respeto? ¿Por qué se le está perdiendo? Porque Almonte, yo creo que una de las cosas es que Almonte es un pueblo muy generoso y hemos sido durante muchos años excesivamente generosos. Entonces se nos ha perdido
el respeto, hemos perdido, digamos, en cierto modo la soberanía, y tendremos que recuperarla. Y tenemos que recuperarla sobre todo con la gente del pueblo, hablando lo que ha dicho Pedro, a los jóvenes, intentándole de explicar, y ese es un trabajo de Almonte, y es un trabajo que tenemos que hacer. Si queremos que la Virgen procesione, sí. Si queremos que la Virgen vaya en harto, ahora si queremos que la Virgen esté todo el tiempo en el suelo, pues más pronto que tarde tendremos un problema. No sé, Pedro, ¿qué opinas? Hombre, yo recuerdo en procesiones de los 60, de los 70, y nosotros teníamos un espacio alrededor de la Virgen cercano, bastante holgado. No teníamos la presión que tiene ahora mismo la gente nuestra de Almonte. Y ese espacio nos permitía trabajar mucho mejor, prácticamente sin presión. Yo recuerdo que a 20-25 metros del paso venía la Guardia Civil a caballo, y después de la Guardia Civil para afuera había muchísima gente que seguía la procesión a caballo, porque con la altura veía bien la procesión, pero ese círculo así, esa circunferencia que hacía no le permitía a la gente de fuera prácticamente entrar dentro, como no fuera con alguien nuestro. Y además, cuando llegaba a ese espacio, pues, y venía una cara que no era conocida, hay que tener en cuenta que entonces Almonte tenía 11 o 12 mil habitantes, ¿no? Ahora tiene el doble. Pues entonces digo, ¿este hombre quién es? Digo, no, viene conmigo, no sé cuánto. Te digo, pues bueno, porque se meta lo que se esté, porque tengo una promesa, y fuera. Y ahora ese espacio, y en ese espacio aquí, ahí hablábamos, nos salíamos de llevar a la Virgen un ratillo, nos poníamos a 3 metros, 4 metros, no nos íbamos para casa ni nada, nos poníamos 3 o 4 metros, allí charlábamos y hablábamos, cuando nos metíamos otra vez, volvíamos a salir, pero en ese espacio estamos siempre, toda la gente que íbamos prácticamente a la procesión. Y a lo que tú preguntabas, la procesión es Almonte, pero Almonte tiene que estar con ella siempre, no una parte, no en la salida y ya me voy, o no de este tramo a este tramo y ya me voy, no. Nuestra obligación como almonteños es acompañar a la Virgen desde que sale hasta que entra, y estar pendiente de ella, estar cerca de ella, y cuidarla, y respetarla. Esa es nuestra obligación. Y que se desarrolle una procesión en condiciones. Entonces, yo, como dice Mario, pues veo también una gran presión por parte de la gente de fuera, que de alguna manera quiere acercarse pero al final y a la postre, como no nos deja desempeñar nuestro trabajo en condiciones. Y entonces yo le haría también un llamamiento a las personas que estén en la procesión, que nos acompañen, porque para nosotros es un orgullo que venga tantísima gente a ver a la Virgen. Eso para nosotros, para mí como almonteño, que venga tantísima gente, para mí es una satisfacción, es un orgullo, pero que nos deje también a nosotros trabajar para que la procesión se desarrolle extraordinariamente y lleguemos con la Virgen a su entrada y a su altar, y nos vayamos para casa con la satisfacción y el orgullo de haber realizado una procesión extraordinariamente. Mientras estáis haciendo planteamientos de mucha profundidad, y desde luego para darle sus vueltas, porque realmente habéis dicho, bueno, que a la Virgen no se le puede dejar sola, que el pueblo de Almonte tiene que estar con ella desde que sale hasta que se recoge,
habéis tocado el tema de que Mario decía anteriormente, ¿no? Creo que no hemos sabido estar a la altura. Son muchas frases como para realmente reflexionar, y por supuesto también la parte que nos toca a todos los que no somos almonteños, pero con devoción y amor vamos a ver a la Virgen, y algunos pues es verdad que pues no sé, que quizás se atribuyen demasiadas vamos a decir osadías, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno. O atrevimiento, ¿no? Toman demasiado atrevimiento, es verdad. Hay para todo, desde luego, y para reflexionar seriamente y plantearse de verdad desde el corazón y desde la cabeza todo esto, ¿no? Mientras que seguimos hablando, queridos amigos, vamos a ir viendo también en las imágenes a la Virgen. Bueno, pues pasando por esa parte de la Cebuchal, cuando sale de la Cebuchal y todo eso, que es un rinconcito ahí, madre mía, de mucho jaleo también, de mucho cuidado. Están hermandades como la de Umbrete, la Puebla, bueno, Hinojos, que luego tiene ese que aunque sale el Sin Pecado hacia afuera, pero es un lado, digamos, de mucho trabajo bajo mi punto de vista, ¿no? Muy estrecho, mucha estrechez. Y el empalizado de madera que hay y los árboles dificulta mucho el itinerario de la procesión por ahí, por la parte esa, sí. Y por la estrechez, y si ya es difícil con amplitudes, ¿cómo se gestiona hoy día, cuando siempre ha pasado por sitios anchos y sitios estrechos con mayor fluidez? ¿Cómo se gestiona ahora todo eso? Porque claro, la presión no la podemos obviar, está ahí. La presión. Eso está ahí, ¿no? Yo un día, hablando por teléfono una vez con Mario, le decía, Mario, a mí me pasó una vez que yo soy de las que intento no incordiar. Me encanta, a mí me encanta estar muy cerquita de la Virgen, y siempre digo, ella cuando me ve lejos, yo creo que es que ella se empeña en venir para que yo la vea cerquita, ¿no? Y la disfruto mucho. Pero es verdad que no soy de las que incordian ahí metida, y me llama mucho la atención cuando, como les decía antes de broma, no estoy medio almonteñizada, porque cuando veo a la gente con ese empeño de quererse meter en el paso, relajaros que no es nuestro sitio, ¿no? Vamos a estar en el nuestro, que al monte sabe, al monte la lleva y al monte la trae, ¿no? Y yo le comentaba a Mario, anecdóticamente, a mí me pasó no hace ni mucho en la procesión de la Virgen, la propia presión de la gente, que es que te empuja hacia el paso, acaba como si, yo lo comparaba como si te metieras en un remolino en el mar, que lo que hace es atraparte hacia abajo, ¿no? Y esa fue la sensación que yo tuve cuando me vi literalmente presionada, que además que decía, no te puedes ya mover, no sé qué harán empujando hacia adelante. Imposible en ese caso que exista esa distancia de la que tú antes hablabas, Pedro, alrededor del paso, que es verdad que ya no se ve. Yo sí la he vivido, se veía perfectamente esa separación entre el propio paso, los que iban trabajando, y una especie de cordón, un círculo de seguridad. No está, pero yo creo que es que ahora es un poco casi impensable que se pueda volver a recuperar eso. Mi impresión. Bueno, no creo que sea, es cuestión de eso, de trabajar, de unirse, de decir voy a sacrificarme y voy a trabajar por la imagen. Es decir, que verdaderamente lo valioso y lo importante es la imagen, y es lo que tenemos que cuidar, sí. Como bien ha dicho Pedro, tenemos que cuidar muchísimo de ella. Ese círculo habrá que recuperarlo. Habrá que hacer lo que Armonte crea conveniente tenga que hacer. Tendremos que volver a lo mejor a cosas que de los años de Pedro se utilizaban, que era bueno, un poco emplear ser un poco más duro, más fuerte, más resistente hacia la persona que llega. Es decir, tú lo que no puedes hacer, como tú bien has dicho, que cuando tú te has dado cuenta, te había absorbido un remolino y te había llevado, te había plantado delante de la Virgen en todo ello. Eso es porque no te deja trabajar, porque no hay nadie que haga
el esfuerzo hacia afuera. Es decir, la Virgen cuando está en los momentos más delicados no hay que empujar hacia adentro, hay que empujar hacia afuera. Hay que darle a estos hombres que van trabajando ahí, lo que hay que darles es amplitud para que puedan trabajar. Es decir, si no tenemos esa amplitud no pueden trabajar. Tú has mentado la zona de la Cibuchá. Yo ahí y en reuniones que tenemos lo hablamos muchísimas veces. Hay que también hacerle un llamamiento a las hermandades. Es decir, Pedro va con un grupo de compañeros que van por delante trabajando a las hermandades, diciéndole cómo se tienen que colocar, más o menos, ¿sabes? Entonces las hermandades, cuando llegamos con el paso, lo que tienen es que facilitarnos que acerquemos el paso. Sí. No se pueden cerrar ni abalanzar encima de la Virgen para poderla tocar. Es decir, posiblemente en el mundo haya una iglesia con una saya para que todo el mundo la toque. No hay por qué tocar la del paso, no hay que abalanzarse sobre esas personas que vienen a tu sin pecado, a traerte a la Virgen para que tú le reces. Es decir, delante de la Virgen yo entiendo que no se tiene que poner cura, delante de la Virgen lo que tiene que estar es sin pecado. Y la gente de la hermandad lo que tiene es que ayudarnos a abrir hueco para que la Virgen llegue y se le rece una salve en condiciones. Imagínate en el Carlistá, que hay espacio, y pasa eso cuando vamos a la zona del Cibuchá, los compañeros que están allí trabajando se matan, se agotan. Yo he visto a compañeros decir, yo me voy porque estoy agotado, yo ya no puedo más. Entonces, desde aquí lo que pedimos, queremos transmitir, que nos ayuden a engrandecer la procesión, que nos ayuden a engrandecer el rocío, que nos ayuden a que podamos trabajar, a que la Virgen vaya a todos los sin pecado como tiene que ir. Yo creo que las hermandades aportan también cosas buenas. Lo que yo veo siempre, son muy respetuosos con las órdenes o recomendaciones que la Junta Directiva de la Hermandad Matriz del Monte le da en relación no solamente ya a los demás actos del Rocío, sino también a la procesión. Yo sé perfectamente, y yo lo hice también cuando yo estuve de presidente, le damos recomendaciones no solamente para los caminos y para los actos de la romería, sino para la propia procesión. Decíamos que tenía que estar siempre la gente detrás del sin pecado y como dice Mario, dejar trabajar a la gente nuestra, ¿no? Si nosotros no tuviéramos esa presión tan grande de la gente, como yo decía antes, no de las propias hermandades. Las hermandades quizás saben colocarse y tienen, ya los hermanos tienen la orden expresa cuando salen para la procesión o antes de cómo tienen que estar y demás. Hombre, esto no quiere decir que algunos se salten la norma y demás, pero nosotros creo que, yo te lo hablé antes, esa presión de la gente, de la gente de fuera que vienen con los móviles, con torres y tal, y vienen empujando, vienen jugando. Te decía antes, hacía yo alusión antes a ese espacio que teníamos la gente de Almonte que funcionaba muy bien, porque estamos como si fueran familia. Cuando alguien venía, nosotros ante una persona que venía con una promesa de llegar al paso, tocar el paso, tal y cual, nunca podíamos ningún tipo de problema, ¿no? Al contrario, le ayudábamos a que tocara el paso, porque una persona que viene con una promesa, para mí personalmente, me merece un gran respeto a esa persona. Pero eso es una cosa y otra es que sin tener promesa ni nada, yo me voy allí y me meto allí y me empujo allí, quiero meterme allí porque quiero llevarme un reto personal, un galardón, un reto como los de Almonte, no sé cuántos. Los héroes del... Pero eso a nosotros lo único que hace es, en cierto modo, perjudica porque quien sabe lleva la procesión es la gente de Almonte.
solamente. Que es la que él ha mamado, que es la que él ha vivido, que es la que ha aprendido de los mayores. Y es a la gente que le duele, de verdad. Y es a la gente que le duele de verdad, hombre. Nosotros, yo creo que sufrimos muchísimo cuando vemos que las cosas no se desarrollan como tienen que desarrollarse. Y esa cantidad de personas que vienen a hacer paso, empujando y tal, pues eso yo le haría ese ruego que le he hecho antes, hombre, que nos respeten y que nos dejen trabajar en condiciones para que la procesión sea una procesión digna, sea una procesión bonita y esté a la altura de lo que es la procesión del Rocío, lo que ha sido siempre, ¿no? Y eso, y cuando lleguemos a la iglesia con la Virgen, pues nos sintamos orgullosos y satisfechos con el trabajo que se ha realizado durante las horas de procesión. Vamos a pasar a publicidad porque tenemos muchas más imágenes y el programa esto da, yo qué sé, para una trilogía, ¿verdad? Porque desde luego da para mucho. Vamos a pasar a publicidad, pero para que os lo vayáis pensando, al hilo de lo que estáis tratando, yo hago un planteamiento. Quizá habéis dicho, el pueblo de Almonte es muy generoso, ha sido muy generoso siempre, lo sigue siendo. Quizá tendría que ser menos generoso, ojo, generosos tenemos que ser todos, etcétera, etcétera, es una condición que ojalá todos tuviéramos. Quizá también ha habido muchas personas del pueblo de Almonte que, movidos por esa generosidad, incluso han invitado a otras personas de fuera, pues ven, yo te acerco, o otros de fuera sin promesa, sin nada, quiero bueno, yo te meto en el paso, y todo eso a lo mejor ha influido al final negativamente en lo que estáis planteando. Puede ser otra de las cosas que lo hacemos ahora, irlo pensando. Hombre. Y a la vuelta de publicidad hablamos sobre este tema, viendo además otras imágenes que, por cierto, yo sé que estáis vosotros pues con ese reconcome de la procesión y qué tal, pero qué bonita va la Virgen, de todas las hechuras, qué guapa está siempre. Pero al hilo de lo que tú estás hablando, y estamos en publicidad, ¿no? No, todavía no. Me voy a Publi porque me lo va a contar después de publicidad. Publicidad y volvemos, amigos. Bueno, pues de regreso de la publicidad, de estos consejos publicitarios, se nos había quedado en el aire un planteamiento que yo os hacía antes de irnos a ella, ¿no? No sé si os ha dado tiempo a pensarlo un poquito, porque hemos estado aquí hablando de muchas cosas, pero bueno, al hilo de lo que le decíamos, ¿cómo lo veis ustedes? ¿Ha sido demasiado generoso el pueblo de Almonte? ¿Tendría que, a lo mejor, para retomar ciertas costumbres, cosas, formas, echarse un poquito atrás y decir, no, hasta aquí porque nos hemos pasado, o no, o cómo lo veis vosotros? Bueno, la generosidad en el ser humano es importantísima, ¿no? Es decir, no se entiende a un ser humano que no sea generoso. Una cosa es ser generoso y otra es ser celoso de sus cosas. Es decir, nosotros... el pueblo de Almonte es un pueblo que es muy abierto, sí. Está abierto a todo el mundo, ha sido muy generoso, ha ofrecido, como en cualquier casa, tú vienes un invitado y tú le ofreces lo mejor de tu casa. Nosotros hemos ofrecido lo mejor, pero sí que nos han ganado la partida y se han, digamos, un poco aprovechado de la generosidad nuestra. También, como bien en el tiempo que hemos estado hablando, ¿no? Una persona viene con una promesa, yo no soy quien para decirle no a esa promesa, porque sabrás Dios y Él, o la Virgen y Él, cuáles son sus cuentas. Pero también soy de los que digo que hay momentos en los que esa promesa se puede cumplir con menos sufrimiento, con menos barullo, con menos apretones, con menos molestia. Hay otro tipo de momentos. Y por otro lado, también la gente de Almonte, también pues hemos sido demasiado bondadosos,
mi amigo, yo recuerdo una época que decía, es que este hizo la mili conmigo y es como mi hermano, y lo metía debajo de la Virgen. Es decir, y a lo mejor todo este tipo de circunstancias son las que nos ha llevado a desembocar en lo que estamos desembocando hoy, porque lo que es verdad que si este año se mete una persona forastera debajo de la Virgen que no se mete con devoción, el año que viene ese y 3 amigos más. Es decir, que nos vamos multiplicando. Entonces, si alguien tiene una promesa, alguien tiene algo a hacer, la Virgen está en su altar, se habla con los santeros, se habla con ellos y se cumple esa promesa. Aquí no se le va a negar a nadie que no cumpla su promesa. Pero lo que sí es verdad es que lo que no podemos estar es constantemente que nos estén atropellando, que no podamos trabajar, que no tengamos el cordón de seguridad que tenemos, que se han perdido una serie de cosas, porque los tiempos también hay muchas más personas que antes, se han perdido una serie de cosas que no podemos trabajar, que la procesión no va como tiene que ir. No sé si Pedro... Voy a darle la palabra a Pedro mientras vemos estas imágenes de la Virgen pasando por la parte de las camaristas y de la Hermandad de Huelva, ¿no? En ese recorrido que hace tan bonito también, mientras seguís, por supuesto, comentando y las tenemos ahí de fondo. Adelante, Pedro. Bueno, lo que ha dicho Mario yo dije antes, ¿no? Una cosa es una cosa ocasional, como una promesa, y otra cosa es que tú quieras pagarle con llevarlo a la Virgen los favores que alguien te haya hecho. Los favores que te haya hecho hay otra forma de pagarlo y no precisamente con eso. Al hilo de lo que tú comentabas antes... Estamos hablando, por ejemplo, de tú me haces a mí este favor y yo a cambio te acerco a la Virgen, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Vamos a pagarlo de otra manera, vamos a pagarlo como yo te decía antes, vamos a pagarlo con un buen queso, vamos a pagarlo con una cosa... con una paletilla o con una paletilla, pero vamos a dejar que la gente de Almonte sea los que lleven a la Virgen. Y una cosa es una promesa ocasional, sí. Y como dice Mario, también hay otras formas también de pagarle a la Virgen esa promesa o ese favor que la Virgen te haya hecho por cualquier tipo de motivo, de una enfermedad, de cualquier problema de familia. Hay otra forma de hacerlo, pues, como dice él, ir un día al santuario y besar el manto por detrás, o hacer un camino andando, por ejemplo, que lo hemos hecho muchas veces. Yo recuerdo que antiguamente le prometíamos por algún favor que la Virgen había hecho a alguien de la familia, o un problema de enfermedad, o un problema familiar, o cualquier otro tipo, pues voy a ir a Rocío andando para cumplir una promesa que le hice a la Virgen por un favor que le pedí. Y otra cosa es eso, y otra cosa es, bueno, como yo te he hecho un favor, o como tú me has hecho un favor, ahora yo te pago acercando a ti, y como dice Mario, no es uno, sino otro, y al final el favor es un año, pero ya la persona de fuera se va acostumbrando, y ya se va metiendo allí como uno más. Y la procesión es una procesión para que la vea todo el mundo, pero para que la Virgen la lleve al monte, su pueblo. La Virgen nos regala cada día la felicidad de seguir viviendo y de estar siempre bien, y nosotros, la gente de Almonte, tenemos que pagar a la Virgen siempre con ese lunes estando al lado de ella, viviendo la procesión junto a ella, llevándola y cuidándola y respetándola. La verdad es que, bueno, Mario además que tiene una doble condición, ¿no? Yo me imagino que el corazón que te jugó malas pasadas en su día se te echará a correr de manera bárbara cuando lo que quieres es estar debajo del paso, pero ahora mismo tu manera de vivir la procesión es estando cerquita de ella, pero encima, detrás de una cámara, pues, por tu enorme afición a la fotografía y ofreciéndonos posteriormente imágenes tan bellísimas.
No sé si la pregunta que te voy a hacer es toda, bueno, es todo un atrevimiento o me paso al hacerla. Si no la puedes contestar, no la contestas, pero ¿has llegado a sentir alguna vez, pues yo qué sé, vergüenza de a lo mejor decir, no me hubiera gustado sacar este momento, qué casualidad tener que fotografiar, disparar allí y encontrarme, esto no me gusta para mi procesión, la de mi pueblo, o todo lo contrario, porque claro, se ven muchas cosas bonitas, pero supongo que también habrá muchas que te guardas? Bueno, la verdad es que vergüenza nunca, avergonzarme de mi gente, de mi pueblo, jamás en la vida. A ver, lo que sí... vergüenza general, ¿no? Sí, no, pero yo mi gente, en fin. Mi gente, yo ver sacrificio de mi pueblo, de mi gente, de mis amigos, de mis compañeros, ver la imposibilidad de que están trabajando y no se vean trabajar. Es decir, sí me ha dado para reflexionar y utilizo la fotografía para mostrárselas a ellos y mostrárselas afuera y que vean y que veamos que no es ese el camino, no es el camino de abalanzarnos hacia adentro, es el camino de separarnos de afuera. Es decir, hay momentos en los que tú detrás de la cámara tú haces una fotografía y vas haciendo fotografía y cuando llega un momento que te paras a visualizarla. Entonces, esa micra de segundo que tú has captado ahí, al resto se nos pasa mirando y no nos damos cuenta. O como ahora malamente... Y tú sí captas ese momento, lo captas. O como ahora, por ejemplo... la gente con los móviles, están con los móviles, están pendientes al móvil, pero no estás pendiente, te estás perdiendo el directo, lo que te hace sentir, de lo que te riza el pelo, y estás pendiente al móvil. Yo hay fotografías donde la Virgen está en el suelo y veo a la gente de mi pueblo y los veo allí que encima de cualquiera hay 10 que están tirados encima, que no lo dejan trabajar, que no dejan sufrir. Que es para poderla volver otra vez a poner para que procesione. Es un episodio de esfuerzo, es una locura. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Estaba visualizando fotografías de hace unos días para acá con el tema del traslado y entonces me fui a 2018 me fui al año 98. Y cada año, de 28, 29, 2000, cada año, más o menos en el mismo sitio, antes se veía una afluencia, una bolita de gente que tú más o menos la veías, se aprecia el círculo que dice Pedro, y se ve cómo se ha ido perdiendo, y cada vez más personas. Cada vez más la bolita ha desaparecido, ya cada vez más avalancha. Más aglomeración. Entonces, eso es lo que te hace reflexionar y pensar, y yo... Una de las reflexiones más profundas que hago es ¿qué le voy a dejar yo a mi nieto? ¿Qué le vamos a dejar a nuestra siguiente generación? Porque a mí sí, la generación de Pedro y la anterior sí me dejó una procesión en condiciones y me dejó unos valores y me dejó un respeto. Pero ¿qué le vamos a dejar ahora? Es decir, yo eso lo dejo ahí en el aire. ¿Qué vamos a dejarle? ¿Qué vamos a plantearnos? Es lo mismo que como cuando tú me acabas de preguntar, ¿sabes? Es lo mismo que no entiendo cómo todavía se siguen subiendo a esos niños arriba de ese paso. Y ya no les rezan las árboles ni le dan las vivas mirando a la Virgen, sino lo dan mirando al tendido. ¿Por qué tienen que ser tan protagonistas? ¿Por qué se está consintiendo el pueblo de Almonte consciente de eso? ¿Por qué seguimos consintiendo que se suban las mujeres y se destroce el manto de la Virgen como se está destrozando? Este año en la procesión han sucedido cosas gordas, cosas muy serias, y que tendríamos que reflexionar y tendríamos que hablarlo. Y posiblemente alguien ya tenía que haber hablado esto, no yo. Yo sí, como almonteño lo hablo y no me oculto y lo digo y lo demuestro. Pero ya alguien más fuerte que yo, o con más poder que yo, o con más voz que yo, tenía que haber planteado esto y hacernos pensar, pueblo de Almonte, hacia dónde nos estamos encaminando. La procesión
la Virgen sale, bueno, sacamos la Virgen y la llevamos, como he dicho antes, para darle las gracias por todas las cosas tan buenas que nos da nuestro pueblo y nos da a todos los rocieros, ¿no? Pero el compromiso que tiene Almonte cuando sale la Virgen es llevarla a cada uno de los sin pecados de cada una de las 127 hermandades. Ese es el compromiso fundamental. No podemos olvidar que el pueblo de Almonte, la hermandad matriz y las hermandades del Rocío son los que hacen las romerías. Entonces, la salida de la Virgen fundamentalmente es para visitar a las hermandades del Rocío. A mí me merece un gran respeto a todas las personas que vienen con su hermandad y llegan en ese momento tan importante como es la llegada de la Virgen a su sin pecado y están allí pendientes y presentes para escuchar la salve. Entonces, yo también haría hincapié en que hay otras cosas que se están dando en la procesión y quizás y no se tiene en cuenta que lo primordial en la procesión es la visita de la Virgen a cada uno de las hermandades a su sin pecado para rezar la salve. Eso es lo importante. Se están dando otras cosas, como dice Mario, el tema de los niños y otras cosas, que le estamos echando más cuenta que a lo primordial. Lo primordial es eso. Hay una gran cantidad de personas que durante una serie de días salen de sus pueblos para venir a estar con nosotros a los Rocíos y celebrar la romería junto con el pueblo de Almonte. Y para mí, todas esas personas que vienen con su hermandad, a mí me merecen un gran respeto. Y por eso hago una llamada a la gente nuestra de que cuando llegue la Virgen a cada uno de los sin pecados se reza la salve en condiciones, que no se nos olvide ninguna de las hermandades y que tengamos en cuenta que cada persona que viene con su hermandad es una persona que viene con fe, con devoción a estar con nosotros, y eso nos tiene que merecer a cada uno de nosotros, a cada una de las personas del monte, nos tiene que merecer un gran respeto. Eso es fundamental. En la llegada de la Virgen a cada hermandad. El respeto y la salve bien dicha. Habéis dicho dos cosas que, bueno, Mario desde luego no ha tenido reparo como almonteño en dar su opinión, tú tampoco, dos opiniones además muy importantes. Recuerdo perfectamente en la procesión del año pasado, al hilo de lo de la salve, que también estuvo Fran Cabrera el año pasado en el tema de la procesión, y también se acordó precisamente de este punto tan importante, ¿no? Que es que ya mucha gente decía que mucha gente ya no podemos ni mirarla para rezarle la salve, ¿no? En fin, hay muchas cosas que son desde luego importantísimas para tratar. Vamos a ver imágenes de la Virgen llegando a, vamos a decir, esa parte nueva por la que empezó el año pasado, este año también, y que se buscaba con ello además pues facilitar precisamente el desarrollo de la procesión de una manera bonita y tal. Parece que hay realmente momentos en los que sí, que la Virgen va arriba, como nos encanta verla y todo eso, y mientras que estamos hablando pues la vamos viendo también. Un acierto, ¿consideráis ese tramo abierto, ¿no? Vamos a decirlo así, o esa prolongación de los sin pecado, o disposición nueva disposición de los sin pecado, porque hacía falta, ¿verdad? Sí, yo creo que, como Mario, si quiere empezar tú, me da igual. Yo creo que ha sido un acierto, yo creo que se agrupaban muchas hermandades en un espacio muy pequeño, allí junto a la hermandad de Granada, de Gines, entonces había un grupo considerable de 30 o 40 hermandades allí y estaban todas agrupadas, y entonces muchas veces llegamos a preparar un sin pecado
para que llegara la Virgen, y se nos iba a otro distinto, cuando íbamos al otro, se nos iba para el otro lado. Entonces yo creo que eso ha sido un gran acierto, esa propuesta, una petición que hizo un grupo de personas de Almonte, y que la hermandad con acierto, la hermandad matriz con acierto, su junta de directiva, lo llevó a varias reuniones y después se hizo una asamblea general, y yo creo que ha sido un acierto. Mario, no sé si coincidirá conmigo, el año pasado fue prácticamente visto y no visto, desde el final de la calle Camarista hasta la hermandad de Sevilla El Salvador. Fue visto y no visto. Es que estamos preparando, eche usted para acá, ¿no? Eche usted para allá, no sé cuánto, y resulta que la Virgen la teníamos en el Rintecado al lado, vámonos para el otro, vamos para el otro. Y este año ha sido también rápido el paso de la Virgen por allí. Yo creo que eso ha sido esa ampliación que se ha hecho ha favorecido mucho el discurrir de la procesión. Sí. Nos vamos a ir otra vez a publicidad, porque nos queda el último bloque, que es también muy bonito. Y, Mario, tú no has hablado nada. Y además de vuestra mano, además de vuestra mano, que está todavía engrandeciéndolo mucho. Tú no has hablado nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Bueno, pues sin más dilación, continuamos con este especial de la romería, de la procesión de la Virgen del Rocío 2026, vamos a llamarlo resumen, análisis, reflexión de esta procesión de este año, como cada año se viene realizando. Y ahora, mientras seguimos hablando con nuestros dos invitados, vamos a pasar a las imágenes de la Virgen en la calle Almonte. Ahí vamos a estar con ella un ratito. Y quería tú también decir algo sobre lo que estábamos hablando antes, ¿no, Mario? Sí, al hilo de esa parte nueva. Esa parte nueva, yo creo que lógicamente ha sido, bajo mi punto de vista, ha sido un acierto. Sí es verdad que el año pasado la Virgen, por la propia atención que teníamos el pueblo de Almonte de cómo iba a salir esta parte de recorrido, sí que procesionó muy rápido, y este año como que nos hemos relajado un poco más, hemos dado por hecho que estaba el recorrido ya implantado, que no había problema, y ha habido un poco más de dificultad a la hora de procesionar. Yo creo que se hizo muy bien, porque la Hermandad Matriz convocó en varias reuniones a los hermanos y al pueblo de Almonte. No nos olvidemos que en la procesión es el pueblo el soberano, y se votó, cada uno dio su punto de vista, sus pros y sus contras, y a la hora de las votaciones pues salió la modificación. Creo que ha sido, bajo mi punto de vista, siempre lo voy a decir, un gran acierto y un beneficio para la propia imagen. Creo que hay varios puntos que había que modificarlo, que había que trabajar sobre ellos, pero bueno, ya llegará el momento. El balance positivo del año pasado y claro que sí, sobre llegará el momento en el que se tenga que tomar decisiones sobre esos puntos un poco más oscuros, para que la procesión vaya mejor y vaya más fluida. Ahora aquí en calle Almonte, que estamos viendo las imágenes en nuestras pantallas conforme estamos hablando, queridos Mario y Pedro, esa calle que siempre ha sido de una concentración, bueno, sigue habiendo lógicamente muchos y numerosos sin pecado, siempre había más, que se han distribuido ahora también en ese otro punto del recorrido, de ese recorrido nuevo. Pero es verdad que es una calle que presenta como es tan grande la calle Almonte, desde Gines hasta ya que va a encarar la calle Moguero, es impresionante también, muy bonito, porque la Virgen va además con la luz del día, pero es increíble al final cómo hay partes que parece que tienen esa dificultad, ¿no? Como decís vosotros, ¿no? Esos repechos con los que a veces se encuentra, y la multitud también hace que enrarezca o haga más complicadilla la cosa. Yo creo que en la calle, o sea, desde la hermandad desde la esquina final de la calle, ahora antigua calle Rociana, ahora calle de la Camarista,
hasta ahí la cota es prácticamente, desde una acera a la otra acera, sí. la cota es cero prácticamente, porque es todo llano. Pero después, desde la hermandad de Sevilla hasta la esquina de Granada, Triguero, Bonares y Gines, ahí sí hay un repecho y hay una diferencia entre, porque la hemos medido, sí. porque fuimos a medirlo, fuimos otro hombre de Almonte, fuimos los dos con un albañil, con un nivel de agua, Mario, y antes de la romería del año pasado, y fuimos a medirlo. Entonces hay una diferencia de 50 centímetros desde la empalizada de palo de cada casa, desde el porche de cada casa hasta los 20 o 21 metros, no es la cota cero, no es la cota cero. O sea que hay desde las casas hasta 20 o 22 metros de medio de la calle, hay 50 centímetros de desnivel. Por eso el año pasado, y después desde Gines también, por la acera esta hasta la esquina de Muñoz y Pavón, también hay un poco de desnivel. Entonces la directiva de la Hermandad Matriz del Monte le dimos esa información, y por eso están colocados los sin pecados desde Sevilla hasta la esquina de Gines, están colocados prácticamente casi en medio de la calle, porque ahí es el punto cero, es la cota cero. No hay, para evitar precisamente ese repecho. Para evitar la subida y bajada y esos 50 centímetros de desnivel que tiene desde ese punto hasta la acera. Eso es. Hay una parte muy bonita. Claro, yo siempre voy a barrer un poquito para mi casa, como se suele decir, ¿no? Precioso cuando pasa la Virgen por la parte de Dos Hermanas, Jerez, que es mi hermandad, y es muy bonito, y es verdad, pero también es cierto que cualquiera que ve la procesión desde ese punto y mira a lo lejos, lo que no se ve es calle, solo se ve... Cabeza. No se distingue ya ni rubios, ni morenos, ni castaños, ni pelirrojos, ¿eh? Ya lo que se ve es una alfombra enorme de cabeza que no cabe un alfiler. Es una calle, como tú bien has dicho antes, bastante ancha, una calle donde yo creo que la gente que más respeto le dan a acercarse a la Virgen, o que más respeto le dan las aglomeraciones, la aprovechan para verla, para estar con ella, para estar lo más cerca o lo más visible posible. Pero también cabe el hándicap de que ahí ya la procesión, ya la gente va muy cansada, la gente está eso, la gente, hay el cierto relevo, digamos, para que la gente se empieza a preparar para la calle Moguer. La calle es muy estrecha, la Hermandad Matriz, es decir, que es el final de, digamos, el colofón del recorrido, ¿no? Y entonces, en ese relevo de gente que van trabajando debajo de la Virgen, sí es verdad que sufre la procesión, sufre bastante, porque lo que venimos diciendo desde el principio, que no estamos constantemente con ella, sino que a lo mejor nos relajamos más de la cuenta y nos vamos o bien a refrescarnos o bien a tomar agua, a coger un poco de aire, y entonces ahí es donde se queda la dica, se echa en falta ese trabajo añadido a que no hay espacio. No cabe un alfiler, como se podría decir en cualquier otro, no cabe un alfiler, pues entonces claro, es muy costoso, muy trabajoso. Después también hay, aparte de las hermandades que hay allí, hay varios grupos de personas que le cantan, pues quiera o no quiera, es otro trabajo más añadido. Que algunas son gente de Almonte, son gente que yo, hombre, que yo, mira, que le canten en esa calle ancha, yo lo veo bien. Lo que no me cuadra es cuando se le canta en una calle estrecha, que además lleva un esfuerzo añadido, lleva un trabajo, y ahora tú tienes que acercarla a las calles estrechas. Bueno, si le tienes que cantar, o cantarle en un sitio que haya amplitud, que puedas un poco, la gente pueda un poco más o menos trabajar. ¿Sí? Vamos a ir viendo también yo quería añadir una cosa con respecto a la situación de los impecados de cada una de las hermandades, que muchas veces
hay algunas personas a lo mejor que le dicen al sin pecado, eche usted para acá, eche usted para atrás, eche usted para adelante. La hermandad matriz le tiene asignado a cada hermandad el sitio. Entonces, ellos tienen la consigna de la hermandad matriz, que el sitio que se le asigne, de ahí no se tiene que mover. Por eso nosotros nos podemos ir rectificando o haciendo lo contrario de lo que diga la Junta de Gobierno de la Hermandad en ese sentido. Cada una tiene su sitio, entonces ellos lo han colocado cada una en eso y no podemos avance usted para acá, eche usted para atrás, eche usted. Cada una tiene su sitio y eso hay que respetarlo. Lo que la hermandad le pone, porque entre otras cosas, ellos le dicen a las hermandades, usted se pone aquí. La hermandad matriz dice, usted se pone aquí, este es su sitio, usted no tiene que mover ni para un lado ni para otro, ese es el sitio suyo. Cuando usted termine, tiene que hacer esto y volverse, tirar para atrás o tirar para la izquierda o para la derecha, y cada uno tiene su norma en relación con las arves de cada hermandad. Vamos a ir viendo también imágenes de la Virgen, llegando en este caso a la hermandad de Moguer, que ya ahí un poco nos entra por un lado como, ya va a llegar a su santuario, y por otro como una especie de nostalgia así rara, y hay una mezcla de sentimientos muy grande, por lo menos a mí me pasa que digo, qué cansados estamos, pero ya se va a terminar, y ustedes todo lo contrario, los almontes, ay Dios mío, cuando entra en el altar, ¿no? En su santuario, qué alegría cuando se posa, que ya ha pasado todo, ¿no? Pero vamos a ver cómo va llegando también a la calle Moguer, una calle nuevamente estrecha, muy bonita cuando llegan lógicamente a la hermandad de Moguer y todo eso, que es la previa, la penúltima, ¿no?, de las hermandades a la que visita la Virgen, pero esa calle también tiene un peluseo, ¿eh? Yo creo que la pasa muy rápida. Sí. Aparte de las veces que se caiga al mejor, o sea, que se pose en el suelo y demás, pero yo creo que pasa muy rápido la calle. El que una calle sea estrecha no tiene que obligarnos a pasarla rápidamente. Por ejemplo, la calle Rociana, que es ahora la calle de la Camarista, también pasando Huelva, esa calle también se anda demasiado rápido, ¿no? Y en esta calle Moguer, vamos, pero no hay porque sea estrecha la calle, no tenemos por qué andar tan ligero, sino que vean la gente imágenes de hace 40 o 50 años, cómo se pasaba la calle esa con esa tranquilidad, eso íbamos despacito, tranquilos, no tenemos que agobiarnos ni tenemos que correr, ¿eh? Y Mario, no sé si tendrá que comentar algo con respecto a la pregunta que ella ha dicho sobre la entrada de la Virgen y demás. No, bueno, yo estaba centrada ahora en la parte esa de Moguer, ¿no? De cuando llega a la hermandad de Moguer. A lo que ha dicho aquí Pedro, ¿no?, de que pasa rápido por la calle Moguer. Hombre, yo creo que pasa rápido porque todo el mundo se pone en alerta, porque sí es verdad que una calle estrecha, cuando la Virgen se cae, se deposita en el suelo, cuando la Virgen se cae de un lado, se va al otro, cuesta muchísimo más trabajo de levantarla hacia arriba. De hecho, acertadamente había grupos allí que le cantaban y se quitaron por ese inconveniente. Hombre, ¿qué es lo que a mí me gustaría y creo que le gustaría al mundo? Porque pasase tranquilamente, suavemente, que todo el mundo la disfrutara, porque es como para algunas personas es el adiós hasta el año siguiente, ¿sabes? Entonces, claro, es como cuando te tomas un helado y te queda la última cucharada. Pues la voy a saborear todo lo que pueda, la voy a saborear, pero por las circunstancias que conlleva esta calle, yo lo veo así, lo entiendo ahí, pues pasa un poco más rápido. Pues mira qué bonito llega la Virgen a la hermandad matriz, a su hermandad matriz de Almonte. La verdad es que se viven muchas emociones allí. Lógicamente, yo creo que por más que se repite cada año la procesión de la Virgen, siempre es nueva, y yo creo que eso es lo que nos hace todavía esperarla con más ansias, porque cada año son escenas nuevas, rostros que nos faltan, rostros que llegan. Bueno, es como un cóctel de emociones, ¿no? Y qué bonita llega desde luego a la hermandad matriz de Almonte, como estamos
viéndola ahora. Un momento, me imagino que para todos ustedes, pues también de lo más emocionante, ¿no? Hombre, sí, por supuesto, hombre, la llegada a la casa de nuestra hermandad, yo creo que también es un momento culmen, también un momento muy importante de la procesión del Rocío, y también lógicamente una satisfacción para la propia hermandad y para, en este caso, en este año y en todos los años, para el propio hermano o hermana mayor de la hermandad Matriz del Monte. Sí. También es una satisfacción para él y para su familia. Hombre, una llegada bonita allí a la casa, eso es algo precioso, ¿no? Y ya ahí pues termina prácticamente la procesión entrando la Virgen en su casa y llegando a su presbiterio y colocándola allí en el presbiterio de su mesa de altar, ¿no? Que por cierto, ¿cuánto ha disfrutado Juan de los Santos, el hermano mayor, este año? Qué imágenes tan bonitas nos ha dejado, cuántas emociones. Le mandamos un abrazo enorme y por supuesto que se prepare, que todavía tenemos pendiente ese programa que dedicamos también al hermano mayor una vez culmina su mandato, su recorrido, ¿no? En este año tan especial, en el que además coincide que la Virgen va a ir a su pueblo en unos mesecitos de nada. Y vemos también las imágenes de cómo la Virgen pues llega a su altar, cómo entra en el santuario y cómo pues va llegando al altar ya para nuevamente descansar en ese lugar desde donde otra vez levantamos la mirada para verla. Te he visto ya, casi cuando estás diciendo lo de la recogida, te he visto como con ganas de entrar, Mario. No, yo hablando a lo del hilo que hemos hablado antes, sí. Y bien Pedro ha comentado lo de cuando la Virgen, una vez que sale de Mogué, se encamina hacia la Hermandad Matriz, hacia su casa, digamos. El rocío para mí son momentos, y cada momento y cada circunstancia tiene su sitio. Yo, para mí, cuando llega la Virgen a la hermandad, es el momento del hermano mayor. Es un momento para mí que es de mucho respeto. Es su momento, el momento de su acompañamiento, el momento de su familia, el momento de que tanto él a la Virgen y la Virgen a él le agradecen el esfuerzo mutuo que han tenido. Es decir, detrás de esa romería, detrás de la romería del Rocío de este año 2026, 2025, 2024 y las que nos queden por venir, creo que estas personas hacen un trabajo encomiable. Totalmente. Un trabajo de un esfuerzo y un sacrificio y un sin vivir, porque Juan ha hablado varias veces con nosotros y nos transmitía sus preocupaciones y nos transmitía sus formas de... Entonces yo entiendo, y así lo veo, que el momento de llegar a la Hermandad Matriz es el momento del hermano mayor, es el momento en el cual él tiene que disfrutar de la procesión, de ese momento con su familia y con sus acompañantes, y creo que Juan lo ha hecho muy bien, lo mismo que todos los hermanos mayores. Yo no tengo quejas, ni soy yo el que tenga que decirle nada. Y después ya la Virgen, pues como son las palomas, se va a su palomar, va a posarse donde ella va a estar durante todo el año. Este año un año especial, que va a ir al monte, y donde nos va a estar esperando a que vayamos a verla. Es decir, el Rocío no es solamente una semana, el Rocío son 365 días, pero 365 días en Almonte, en Bollullo, en Barcelona, en Alemania, en Argentina, en todos lados. Es decir, la Virgen está ahí y se va a poner ahí, y tenemos que hacer que nosotros nos acerquemos. Nos podemos acercar a verla porque tengamos la distancia muy corta y podamos ir, o nos podemos acercar a través de una oración, o a través de una foto, a través de una imagen, y intentar y ser conscientes de que todo el mundo tenemos que colaborar y tenemos que trabajar, sí, para que podamos seguir disfrutando de la procesión, para que podamos seguir disfrutando de ella, de que siga procesionando, sí, de que no llegue el momento en que haya que tomar una decisión que a nadie le guste.
Esa es mi reflexión y la que termina la aquí. procesión, pero no terminan nuestras obligaciones como almonteños. Termina la procesión, pero nuestra obligación es siempre estar junto a la Virgen, siempre. Decía un amigo mío que decía, donde esté la Virgen tenemos que estar nosotros, donde vaya ella tenemos que ir nosotros siempre, tenemos que estar siempre con ella, siempre al lado de ella. Y no termina la procesión y ya termina nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es estar siempre con la Virgen, estar siempre a su lado y a verla todas las veces que pueda. Yo personalmente voy toda la semana andando a ver a la Virgen, toda la semana. Y siempre llegará un momento en que me muera y siempre estaré en deuda con la Virgen, siempre, porque es tanto lo que la Virgen hace por nosotros, en este caso personalmente por mí, que por muchas veces que yo vaya andando en promesa a darle las gracias, otras veces se quedan cortas las veces, porque yo le debo mucho más a ella que los favores que ella me ha hecho siempre a mí y a mi familia. Estoy siempre eternamente agradecido y por muchas veces que vaya a verla andando, me faltan veces. La verdad es que son aldabonazos del corazón, ¿no? Que ella pone en cada uno y que al final nos tocan especialmente, porque al final ella viene a darnos aquello que necesitamos, aquello que esperamos, siempre está ahí con nosotros, acompañándonos. Siempre desde el punto de vista de la fe, de la devoción a la Virgen, en tanto en cuanto tu fe sea mientras más grande y mientras más tú seas capaz de propagar y de difundir la fe a la Virgen, más te lo agradece ella, más te va a ayudar en tu vida. Eso es muy importante. Yo personalmente, cuando he sido maestro en Almonte, y siempre a mis alumnos les he inculcado siempre el cariño y la fe y la devoción a la Virgen. El aula mía estaba siempre llena de carteles del Rocío y llena de eso. Y el día que estaba lloviendo, que no salíamos al recreo, yo le ponía en la pantalla digital siempre una procesión y siempre le hablaba de la procesión de la Virgen dentro. Y yo intentaba que, aparte del aprendizaje de las materias lógicas, pero yo intentaba que siempre mis alumnos le calara en el corazón la devoción, la fe y el cariño a la Virgen. Eso es muy importante. Lo más grande que tiene Almonte, y si grande es el amor que le tiene a la Virgen, más grande todavía, la generosidad y la amabilidad con la que se lo lleváis o nos lo traéis, ¿no? A todos los que sin ser de allí hemos aprendido a quererla con vosotros, ¿no? Que eso siempre es de agradecer. ¿Qué os ha parecido la llegada de la Virgen al santuario? Esa mirada me asusta, ¿eh? Hombre, ¿Cuál de los dos va a empezar? Ha entrado la Virgen con su rueda hasta los escalones del presbiterio. Me ha recordado otras entradas de la ermita antigua, sí, que tenía que entrar, de la ermita provisional, que entraba y salía siempre con la rueda, pero yo creo que había que hacer un esfuerzo, porque la puerta es grande, muy grande, de entrada, y había que hacer un esfuerzo porque subiera la rampa para arriba, se volviera como siempre, cara al pueblo, y entrara en hombro. Yo creo que la Virgen debe entrar a la iglesia en hombro. Otra cosa también que a mí me gustaría, y es que cuando ya la Virgen se pone en su mesa de altar y se le rezan las salves pertinentes, yo creo que allí no debería de quedar nadie. Se tiene que despejar aquello. Allí no debería de quedar nadie. Nunca, siempre, cuando hemos entrado con la Virgen, se ha puesto en su sitio, se ha rezado las salves
y todo el mundo fuera. No sé. La cancela cerrar, los canceros han cerrado la cancela y todo el mundo, y el presbiterio se desalojaba en 10 minutos, se desalojaba rápidamente y se quedaba la Virgen sola ya. Y eso me parece a mí que... ¿Te ha gustado, Mario? A mí personalmente no me ha gustado la entrada. Es decir, yo es una de las sombras que tengo ahí. Yo creo que la Virgen, tenemos que intentar por todos los medios que la Virgen se despida de todo el mundo en hombros, de que llegue al altar en hombros, y hay que hacer esfuerzos que sean. Es decir, como es el momento, he dicho hace un momento que es el momento de la hermandad matriz del hermano mayor, es el momento de que el pueblo sepa elevar a la Virgen a la altura que tiene que estar, y que se despida de todos los rocieros como se tiene que despedir, y se tiene que despedir en hombros. Y tenemos que trabajar y tenemos que luchar porque así se haga, porque la Virgen en las carruchas, como bien ha dicho Pedro, eso se sacaba en los años 40, los años 50, cuando la iglesia era más pequeña, cuando había otro tipo de cosas, porque no salía. No podía salir en hombros, porque la altura de la puerta no pero hoy en día la Virgen tiene que entrar en hombros y salir en hombros. Salir y entrar. Exactamente, que la Virgen, es decir, que se pide ese sacrificio, ese esfuerzo, ese último esfuerzo para tú poder llevarla como hay que llevarla, para que no tenga que ser. Es lo que yo opino, lo que yo pienso y lo que creo que debemos de hacer. Sí, haya o más o menos personas dentro de la ermita, pero tiene que procesionar en hombros. Pues hasta aquí el análisis de este año. No sé cómo agradeceros todo este rato, porque es verdad que os robo un buen rato cuando toca el hablar de la procesión de la Virgen. Gracias con todo mi corazón por vuestra generosidad, por el cariño que habéis puesto en ello y por haber estado hoy aquí hablando, abriendo el corazón y compartiendo tantas cosas que nos hacen a todos aprender de algo tan vuestro, que un poquito lo sentimos en el corazón, como si nos tocara, como si nos doliera casi igual. Gracias de todo corazón a los dos por habernos acompañado. Y os pido a cada uno una cosa muy breve, por favor. Una frase de esperanza, de fe, con la que finalizar este rato que hemos compartido juntos, mirando a esa cámara que tenéis ahí. Pues yo lo único que le pido al pueblo de Almonte y al mundo rociero, al pueblo compromiso con ella, y al mundo rociero respeto a ella y respeto a los almonteños, a la gente que somos los que tenemos que llevarla y sabemos procesionar con ella. Pedro. Yo te agradezco enormemente que nos hayáis invitado. Yo personalmente te doy las gracias por haber estado aquí. Para mí el tiempo, cuando hablo del rocío, siempre se me hace corto, porque para mí es una satisfacción y es un orgullo hablar de la Virgen del Rocío. Eso para mí en mi vida ha sido fundamental, el intentar siempre, como he dicho anteriormente, el propagar y difundir la devoción a la Virgen del Rocío. Para mí ha sido fundamental en mi vida y siempre lo he intentado, tanto dentro de mi profesión como profesor, como el tiempo que estuve como secretario, como presidente de la hermandad. Propagar y difundir la devoción a la Virgen por todo el mundo. En la medida que tú lo hagas, la Virgen siempre te estará y será generosa con cada uno de nosotros. Gracias a los dos de todo corazón. Esta es vuestra casa, tenéis las puertas abiertas de par en par. Gracias, Pedro. Gracias, Mario. Muy amable. Pues amigos, da hasta pudor ahora leer las noticias, porque hay muchas. Vamos a hacer un repaso rapidísimo, como por ejemplo contarles que tenemos Cabildo General Extraordinario de la Hermandad del Rocío de Valencina de la Concepción, mañana jueves 11 de junio,
la misa de acción de gracias de la Hermandad del Rocío de Isla Cristina, que será el día 13 de junio a las 8 de la tarde en su parroquia de los Dolores, el segundo Cabildo General Extraordinario de la Hermandad del Rocío de Estepona el lunes 15 de junio, y la verbena de verano en la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana a las 8:30 de la tarde. Ya saben ustedes que la Fundación celebra esta verbena para recaudar fondos en pro de su obra social. Hay muchísimas más. Yo les remito, como siempre, cada día puntualmente a periodicorociero.es, donde tienen ustedes amplia información de todo lo que sucede en torno a la devoción a la Virgen del Rocío. Yo me despido ahora agradeciendo esta noche tan bonita en torno a la procesión de la Virgen. Espero que ustedes también la hayan disfrutado mucho y les emplazo a nuestra nueva cita, que si Dios quiere será la semana que viene. Hasta entonces ya saben que nada ni nadie nos quite nuestra alegría. Buenas noches.